En las frías y brumosas noches de 1898, el Panteón Inglés de Real del Monte, Hidalgo, no era un lugar de descanso, sino un campo de trabajo. Para Silvano, el sepulturero, el aire denso, cargado con el olor a tierra húmeda y el distante eco metálico de las minas, era tan solo parte de su monótona existencia. Su pala, con un ritmo constante y desapasionado, raspaba la tierra de una tumba reciente, un montículo anónimo entre decenas de cruces de madera. La luz de su farol danzaba sobre las lápidas, proyectando sombras alargadas que se retorcían como espíritus inquietos. Era una labor solitaria, un diálogo silencioso entre el hombre y el fin de todas las cosas. Para cualquier observador, Silvano era simplemente una figura resignada a su oficio, una pieza más del sombrío paisaje de la sierra. Nadie en el pueblo minero sospechaba que cada golpe de su pala era un compás en una sinfonía de resentimiento y avaricia. Pero la impasibilidad de Silvano era una máscara tallada con años de rencor. Detrás de sus ojos apagados ardía una convicción helada. Los muertos ricos se aferraban injustamente a las fortunas que la vida le había negado a él. En su mente, no era un ladrón, sino un recuperador, un agente de una justicia post-mortem que él mismo impartía. Su mirada se desviaba constantemente de la humilde fosa que cavaba hacia los opulentos mausoleos que salpicaban la ladera del cementerio, monumentos de mármol y granito que desafiaban la igualdad de la muerte. Entre ellos, uno en particular capturaba su atención, una promesa de opulencia que susurraba su nombre en el viento gélido. Su trabajo no era solo enterrar a los muertos, sino inventariar las oportunidades que dejaban atrás, esperando pacientemente el momento adecuado para cobrarlas bajo el amparo de la noche y la indiferencia de las estrellas. El mausoleo de la familia Montenegro era una afrenta a la modestia del camposanto. Construido con mármol importado de Italia, sus muros blancos resplandecían bajo la luna como un hueso pulido. Ángeles de facciones trágicas y alas meticulosamente detalladas custodiaban una pesada puerta de bronce, mientras que una reja de hierro forjado, trabajada con una maestría casi insultante, lo separaba del resto de las tumbas. Era una declaración de poder, una fortaleza diseñada no para honrar a un muerto, sino para perpetuar la riqueza de una estirpe incluso más allá de la tumba. Para Silvano, cada ángel esculpido era una burla, cada columna de mármol, un recordatorio de la abismal distancia entre su vida de miseria y la opulencia que los montenegros se llevaban consigo a la tierra. Era allí, en ese palacio de la muerte, donde su codicia había encontrado un ancla, un objetivo definitivo para su oscura filosofía. Dentro de aquella fortaleza de mármol yacía Elodia Montenegro, la joven hija de la familia más acaudalada de la región, fallecida repentinamente hacía apenas unas semanas. Los registros parroquiales, en una caligrafía pulcra y lacónica, atribuían su deceso a una profunda melancolía, un diagnóstico tan vago como inquietante para una joven que parecía tenerlo todo. El pueblo entero se había sumido en un luto solemne, pero la tristeza que siguió a su entierro parecía tener una cualidad anómala, una pesadez que se adhería al aire y se negaba a disiparse. Era un duelo desproporcionado, una pena colectiva que se sentía casi como una presencia física, una niebla invisible que enfriaba los corazones y apagaba la vitalidad de Real del Monte. El entierro de Elodia no había sido el cierre de una tragedia, sino el inicio de una dolencia espiritual cuya naturaleza nadie aún podía comprender. ¿Cómo podía la pena por una sola alma pesar tanto sobre un pueblo entero? Más de un siglo después, el tiempo ha hecho su propio trabajo de sepulturero. El Panteón Inglés es un jardín de ruinas y silencio, un lugar donde el viento silba entre lápidas rotas y mausoleos devorados por la vegetación. El monumento a la opulencia de los Montenegro es ahora una carcasa hueca. El mármol está agrietado, manchado de musgo y humedad, y los ángeles llorosos han perdido sus rostros por la erosión, transformados en figuras anónimas de piedra. La pesada puerta de bronce pende de un solo gozne, una boca permanentemente abierta hacia una oscuridad vacía. El lugar que una vez fue el epicentro de la atención y la codicia de Silvano, ahora yace en el más completo olvido.
Un testimonio mudo de que incluso las más grandes fortunas terminan convertidas en polvo y anécdotas. La atmósfera de abandono es absoluta, como si la tierra misma estuviera intentando borrar la memoria de lo que allí ocurrió. Hoy, la historia de aquella época sobrevive apenas como un murmullo, una leyenda local conocida como la plaga de la tristeza o la peste del alma. Los más ancianos de Real del Monte la cuentan a los niños no como una crónica, sino como una fábula para infundir respeto por los muertos y advertir sobre los peligros de una pena desmedida. La verdad de Silvano, de Elodia y del horror que conectó sus destinos se ha disuelto en el folclore, convirtiéndose en una historia de fantasmas más, despojada de sus detalles más perturbadores. Los archivos oficiales de finales del siglo XIX, tanto los civiles como los eclesiásticos, presentan lagunas inexplicables en torno a aquellos meses, como si una mano deliberada hubiera arrancado las páginas que documentaban la verdadera naturaleza de la catástrofe, dejando solo el silencio y la especulación para la posteridad, un secreto enterrado 2 veces, primero en la tierra y luego en el olvido. La leyenda es un eco que perdura hasta hoy, una vibración en la memoria colectiva de la región, y ya que estas historias viajan en el tiempo y el espacio, desafiando las fronteras del olvido, dinos en los comentarios desde qué ciudad y en qué hora exacta te unes a nosotros en esta investigación de los archivos prohibidos. Tu presencia es un testimonio de que ninguna historia se pierde para siempre, mientras haya alguien dispuesto a escucharla en la oscuridad. Con tu presencia marcada en este registro digital, regresemos a aquel fatídico año de 1898, al momento preciso en que la normalidad comenzó a fracturarse, y descubramos juntos cómo la primera fisura se abrió en el alma de Real del Monte, liberando un horror para el que nadie estaba preparado. La vida de Real del Monte seguía su curso con una apariencia de normalidad que era, en sí misma, una mentira bien ensayada. En la plaza del mercado, entre los pregones de los vendedores de pulque y los aromas de la barbacoa, la figura solitaria de Silvano se movía como un espectro. Se acercó a un usurero de ojos pequeños y le entregó un anillo de plata, una pieza modesta pero finamente trabajada que había pertenecido a un difunto hacía ya 3 tumbas. La transacción fue un murmullo, un intercambio rápido y sin honor que le valió unas cuantas monedas de cobre. Mientras las guardaba, un frío más intenso que el de la sierra se apoderó de él. La insignificancia de su ganancia era un recordatorio lacerante de su miseria, un combustible que avivaba el fuego de su resentimiento y lo empujaba a anhelar un botín mucho mayor. El anillo robado era una migaja, y él estaba hambriento de un festín. Mientras tanto, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el padre Ismael preparaba la liturgia del mediodía. Recién llegado al pueblo, este joven sacerdote poseía una mirada inquisitiva que contrastaba fuertemente con la complacencia de su anciano predecesor, quien había aprendido a pasar por alto las extrañezas de la región. Ismael no. Para él, cada detalle era un dato, cada silencio una pregunta. Desde el púlpito, observaba los rostros de su congregación mientras se iban sentando en las frías bancas de madera. El olor a incienso y cera vieja se mezclaba con la humedad que impregnaba los muros de piedra, pero había otro aroma en el aire, uno intangible y amargo, el de la desesperanza. Sentía que su rebaño no solo estaba de luto, estaba enfermo de una dolencia que no aparecía en ningún libro de medicina. La misa comenzó, y la voz del padre Ismael, clara y firme, llenaba la nave de la iglesia con los cánticos en latín. Sin embargo, las respuestas de los feligreses eran apenas un susurro colectivo, desprovisto de fervor. Sus miradas estaban perdidas, sus hombros caídos bajo un peso invisible. No era el dolor agudo y purificador del duelo reciente, era una apatía crónica, una melancolía profunda y vacía que había robado la luz de sus ojos. Vio a hombres robustos, mineros de manos callosas, con la misma expresión ausente que las viudas ancianas. Era como si una niebla interna hubiese descendido sobre cada uno de ellos, ahogando su espíritu. Padre Ismael sintió un escalofrío que no tenía relación con la temperatura. Esto era una aflicción del alma, una plaga espiritual que se propagaba en silencio. Al concluir el servicio,
El sacerdote intentó acercarse a su gente, ofrecer una palabra de consuelo, pero sus esfuerzos chocaban contra un muro de indiferencia. Las respuestas eran monosilábicas. Las sonrisas forzadas se desvanecían al instante. La comunidad, antes unida por la fe y el trabajo duro, se había fragmentado en una colección de individuos aislados en su propia tristeza. Parecía que cada persona cargaba no solo su propio dolor, sino una porción del dolor de todo el pueblo. Esta pena compartida no los unía, sino que los aislaba, creando una distancia insalvable entre ellos. Ismael comprendió entonces que su misión en Real del Monte no sería simplemente guiar a sus feligreses, sino investigar la raíz de esa oscuridad que los estaba consumiendo uno a uno. Fue entonces cuando una anciana, doña Elvira, cuyo rostro parecía un mapa de arrugas y preocupaciones, se le acercó con sigilo. Su voz era un hilo tembloroso mientras le confiaba un secreto que la comunidad murmuraba con miedo. «Padre, son las flores», dijo, señalando con un gesto vago hacia la colina del cementerio. Desde el entierro de la joven Elodia Montenegro, ningún ramo, ninguna flor silvestre depositada sobre una tumba, duraba más de unas pocas horas. Las ofrendas que por la mañana eran vibrantes y llenas de vida, por la tarde aparecían marchitas, sus pétalos ennegrecidos y quebradizos, como si un invierno instantáneo y antinatural hubiera caído sobre ellas. Lo que para otros era una superstición, para el padre Ismael, se convirtió en la primera prueba tangible de que la anormalidad que sentía tenía una manifestación física. Lejos de las preocupaciones espirituales del sacerdote, la mente de Silvano estaba anclada en lo terrenal, en lo material. En la soledad de su miserable choza, el puñado de monedas que había obtenido por el anillo parecía burlarse de él sobre la mesa de madera. Su valor era insignificante comparado con la visión que se repetía en su cabeza. El ataúd de Elodia Montenegro no era solo un ataúd, era un cofre del tesoro, un sarcófago de maderas finas y adornos de bronce que, según los rumores que él mismo alimentaba, contenía un ajuar funerario digno de una princesa. Las joyas, los broches de oro, los aretes de perlas, su imaginación las convertía en objetos reales, tangibles, un pasaporte para escapar de aquella vida de barro y huesos. La codicia había dejado de ser un impulso para convertirse en una obsesión febril. La obsesión de Silvano pronto se transformó en un plan meticuloso. Sus días en el panteón inglés adquirieron un nuevo propósito. Ya no era el sepulturero resignado, era un estratega, un cazador estudiando a su presa. Con una paciencia depredadora, memorizó las rondas del solitario velador, un anciano que caminaba más por costumbre que por vigilancia. Anotó mentalmente los ciclos de la luna, esperando una noche sin su delatora luz. Cada crujido de la reja, cada punto ciego entre los mausoleos, fue cartografiado en su mente. Su conocimiento íntimo del cementerio, antes una carga de su oficio, se convirtió en su mayor arma. La profanación de la tumba de Elodia Montenegro ya no era una idea, sino una operación calculada, el acto culminante de una vida de resentimiento. Mientras Silvano afilaba su plan, el padre Ismael afilaba su intelecto. La historia de las flores marchitas fue la pieza que conectó las demás anomalías en su mente. La muerte por melancolía de una joven saludable, el luto desproporcionado y paralizante del pueblo, la apatía generalizada. No eran eventos aislados, sino síntomas de una misma enfermedad. Una convicción helada se instaló en su corazón. Algo en la muerte de Elodia Montenegro había desatado una fuerza maligna que estaba drenando la vida de Real del Monte desde sus cimientos. Sintió una urgencia casi profética, la certeza de que debía actuar antes de que la plaga del alma se volviera irreversible. Su primer paso sería buscar en los archivos parroquiales, esperando encontrar en el pasado un eco de la tragedia que se desarrollaba en el presente. La atmósfera del pueblo se volvía cada día más densa, más opresiva. El silencio, antes reservado para la quietud de la noche, comenzaba a devorar las horas del día, amortiguando el sonido de las campanas de la iglesia y el bullicio de los mineros. La niebla perpetua de la región parecía ahora más pesada, aferrándose a las calles y a los pulmones de la gente con una frialdad sobrenatural. En la intimidad de sus hogares,
Algunos habitantes comenzaron a percibir un fenómeno inquietante, un zumbido bajo y constante, casi infrasónico, que parecía emanar del propio suelo. No era un sonido que se oyera con los oídos, sino una vibración que se sentía en los huesos, una resonancia física de la tristeza que lo impregnaba todo, el primer murmullo audible de un mecanismo oculto. Así, dos hombres, ignorantes el uno del otro, comenzaron a caminar hacia un mismo punto en el mapa del destino, la tumba sellada de Elodia Montenegro. Silvano, impulsado por la codicia, avanzaba hacia un acto de profanación, creyendo que su único riesgo era ser descubierto. El padre Ismael, guiado por el deber, avanzaba hacia una verdad oculta, sintiendo una amenaza cuya escala no podía aún concebir. Uno buscaba un tesoro material, el otro, una respuesta espiritual. Ambos estaban a punto de encontrar un horror que no distinguía entre la avaricia y la fe, un horror antiguo que aguardaba pacientemente en la oscuridad, listo para ser despertado por la pala de un ladrón y confrontado por la cruz de un sacerdote. El punto de inflexión era inminente. La noche elegida por Silvano llegó envuelta en un silencio cómplice y una oscuridad absoluta. El ciclo lunar, que había estudiado con la precisión de un astrónomo delincuente, le ofrecía un lienzo negro, sin el delator resplandor de la luna. Una niebla espesa y baja se arrastraba por el panteón inglés, amortiguando cualquier sonido y convirtiendo las lápidas en espectros agazapados en la penumbra. El aire era gélido, cargado de una tensión palpable que parecía emanar del propio suelo. Para el sepulturero, esta atmósfera no era lúgubre, sino propicia. Era el velo perfecto para el acto de profanación que llevaba semanas planeando. Con sus herramientas envueltas en un trapo para evitar el tintineo, se deslizó entre las cruces y las estatuas llorosas, su silueta apenas una sombra más densa dentro de las sombras, avanzando con un propósito firme hacia la insultante blancura del mausoleo de los Montenegro. El sonido del metal forzando la cerradura de bronce fue un chillido agudo y blasfemo que rasgó la quietud del camposanto. El sudor frío perlaba la frente de Silvano, mientras aplicaba una presión calculada, sintiendo cómo los viejos mecanismos de la cerradura gemían y finalmente cedían con un chasquido sordo y definitivo. La pesada puerta se abrió con un quejido grave, revelando una oscuridad aún más profunda y fría que la de la noche. Era el aliento de la tumba, un vaho que olía a piedra sellada, a polvo de siglos y a algo más, un aroma metálico y estancado, como el de una moneda olvidada en un pozo. Al cruzar el umbral, Silvano sintió que no solo entraba a un sepulcro, sino que atravesaba una frontera invisible entre su mundo de miserable codicia y un dominio de secretos que era mejor no perturbar. Dentro del mausoleo, la luz de su farol de aceite se abría paso con dificultad, revelando un espacio opresivo y solemne. Las paredes de mármol pulido reflejaban la llama temblorosa, creando un juego de luces y sombras que hacía danzar las vetas de la piedra. En el centro exacto de la cámara, sobre un pedestal de granito, se encontraba el objetivo de su obsesión, el sarcófago de Elodia Montenegro. Era una obra de arte fúnebre, con delicados bajorrelieves de flores marchitas y ángeles con los ojos vendados tallados en la tapa. Su belleza era tan abrumadora como su aparente impenetrabilidad. Por un instante, Silvano dudó, sobrecogido por la majestad del lugar, pero el recuerdo de las monedas de cobre en su bolsillo y el frío de su choza endurecieron su resolución. Aquella caja de piedra no era un lecho de descanso, era el cofre que contenía la llave de su nueva vida. Juntar la fuerza necesaria para mover la pesada tapa de mármol fue una prueba hercúlea. Apoyó la palanca en el borde y empujó con todo el peso de su cuerpo, sus músculos tensándose hasta el límite. El primer sonido fue un crujido seco, como el de un hueso que se rompe. Luego, un chirrido agudo y prolongado, el lamento de la piedra protestando contra la profanación, resonó en el confinado espacio del mausoleo. Grano a grano, el sello de tiempo y gravedad comenzó a ceder. La tapa se deslizó lentamente, revelando una rendija de oscuridad absoluta. El aire que escapó del interior era gélido, anormalmente frío, y trajo consigo un zumbido casi inaudible,
una vibración baja que Silvano sintió más en sus dientes que en sus oídos. Con un último y agónico esfuerzo, empujó la tapa lo suficiente para mirar dentro, su corazón latiendo con una mezcla de triunfo y pavor. El haz de luz del farol cortó la negrura del interior del sarcófago, y lo que reveló heló la sangre en las venas de Silvano. No había nada, o, más bien, no había lo que debía haber, ni el cuerpo de Elodia Montenegro envuelto en su mortaja de seda, ni las joyas con las que había soñado durante tantas noches. El espacio donde debía reposar un cadáver estaba ocupado por algo incomprensible, algo que no pertenecía a este mundo ni al otro. Un vacío donde la lógica y la expectativa se desmoronaban. La confusión fue un golpe físico, más potente que cualquier guardia del cementerio. Su mente, preparada para la visión macabra de un cuerpo en descomposición, no tenía forma de procesar aquella ausencia imposible. El ataúd no estaba vacío, pero estaba desprovisto de muerte. En lugar del cuerpo, yacía una construcción inconcebible. Un intrincado mecanismo de latón brillante y maderas oscuras y pulidas ocupaba todo el lecho del sarcófago. Era una maraña de engranajes que giraban con una lentitud hipnótica y silenciosa, conectados a tubos de cristal que serpenteaban por toda la estructura. Dentro de estos tubos, una luz pálida y enfermiza pulsaba con un ritmo constante, como el latido de un corazón mecánico y antinatural. No era una maquinaria de relojería. Parecía un órgano vital extraído de una criatura metálica, un artefacto que fusionaba la precisión de la ingeniería con una biología blasfema. Silvano retrocedió un paso, el terror reemplazando por completo a la codicia. Aquello no era un tesoro, era una abominación. La fascinación mórbida luchó contra el instinto de huir, y por un instante ganó la batalla. ¿Qué era esa cosa? Una especie de autómata funerario. Impulsado por un último vestigio de la audacia que lo había llevado hasta allí, Silvano extendió una mano temblorosa hacia el artefacto. Su intención era solo rozarlo, confirmar su solidez, su realidad. Al tocar uno de los engranajes de latón, una descarga helada recorrió su brazo con la velocidad de un rayo. No fue una descarga eléctrica, fue un frío absoluto, un frío de tumba que no solo le entumeció la piel, sino que pareció penetrar hasta la médula de sus huesos, un contacto que se sintió como el toque de la misma muerte, pero de una muerte ajena a la naturaleza. Junto con la descarga helada, una oleada psíquica lo inundó, una marea de pura y concentrada desesperación. No fue un sentimiento propio, sino una invasión. De repente, su mente se vio anegada por el dolor de 1000 duelos, la angustia de despedidas incontables, la pena abrumadora de una madre perdiendo a su hijo, de un amante abandonado, de un anciano enfrentando la soledad final. Era una cacofonía de tristeza, tan potente y abrumadora que lo arrojó de rodillas, con un grito ahogado en la garganta. Sintió como si el peso de todo el sufrimiento de Real del Monte se hubiera vertido directamente en su alma. La máquina no solo estaba allí, estaba sintiendo, y le había hecho probar una gota del océano de miseria en el que se alimentaba. El terror absoluto finalmente rompió el hechizo. El instinto de supervivencia gritó más fuerte que cualquier otra emoción. Silvano se arrastró hacia atrás, lejos del sarcófago, con los ojos desorbitados por el horror. Su única y desesperada idea era cerrar la tapa, sellar de nuevo aquella cosa impía, esconderla de su vista y de la del mundo. Con la fuerza que le dio el pánico, empujó la losa de mármol de vuelta a su lugar. El sonido final, un golpe sordo y definitivo, fue como un punto final a su cordura. Dejó caer sus herramientas, que resonaron sobre la piedra, y huyó despavorido del mausoleo. No corría como un ladrón descubierto, sino como un hombre que había visto el mecanismo del infierno y temía que su alma hubiera quedado enganchada en sus engranajes. Mientras se abría paso a trompicones por el cementerio, tropezando con las tumbas y las raíces de los árboles, no era consciente del pequeño pasajero que se había llevado consigo. Durante el contacto frenético y el posterior retroceso, un minúsculo engranaje de latón, no más grande que una uña, se había desprendido del artefacto y había caído silenciosamente en el bolsillo de su raído pantalón. Silvano corría para escapar del horror, sin saber que llevaba consigo una pieza de él.
Aquel diminuto fragmento de la Lamentum Machina, tibio al principio y ahora enfriándose contra su piel, era un ancla, un vínculo indisoluble que lo ataba a la abominación que había despertado. El sepulturero había profanado la tumba para robar un tesoro, pero en su lugar, el tesoro le había robado a él su paz para siempre. La investigación del padre Ismael no comenzó como una búsqueda de lo sobrenatural, sino como un ejercicio de contabilidad macabra. En el registro parroquial, las defunciones de las últimas semanas formaban un patrón alarmante. No eran accidentes mineros ni brotes de tifus, las muertes habituales que marcaban el calendario de Real del Monte. En cambio, junto a los nombres de varios feligreses, la causa del deceso se repetía con una monotonía aterradora: pena, melancolía profunda, agotamiento del espíritu. Eran diagnósticos que pertenecían más a la poesía trágica que a un archivo eclesiástico. La plaga de la tristeza ya no era una metáfora, se había convertido en una causa de muerte oficial, y el sacerdote sintió la responsabilidad de entender por qué la pena se había vuelto un depredador en su parroquia. El tormento de Silvano, por otro lado, no era estadístico, sino visceral y constante. La pequeña pieza de latón que había caído en su bolsillo era ahora el centro de su universo. Había descubierto el engranaje al llegar a su choza, un objeto diminuto y extrañamente cálido que pulsaba con un zumbido apenas perceptible. Al principio, intentó ignorarlo, pero la vibración parecía sincronizarse con los latidos de su propio corazón culpable, un recordatorio incesante de su transgresión. El metal no se enfriaba, mantenía una temperatura corporal antinatural, como si estuviera vivo. Aquella noche, Silvano no durmió. Se quedó sentado en la oscuridad, escuchando el susurro mecánico que emanaba de su bolsillo, sintiendo cómo su propia amargura comenzaba a transformarse en algo mucho más oscuro y afilado. Con los registros en la mano, el padre Ismael descendió a los archivos inferiores de la parroquia, un laberinto de pasillos fríos y húmedos, donde el tiempo parecía haberse detenido. El aire olía a papel en descomposición y a moho, un perfume de secretos olvidados. Buscaba patrones, conexiones, cualquier cosa que vinculara las muertes recientes con algún evento pasado. Revisó legajos de un siglo de antigüedad, crónicas de sequías, hambrunas y epidemias, pero nada se asemejaba a la crisis espiritual que afligía a Real del Monte. La desesperación comenzaba a hacer mella en él mientras se abría paso entre cajas de madera carcomida y pilas de documentos atados con cuerdas podridas. Sentía que la respuesta estaba allí, sepultada bajo capas de historia y negligencia, esperando al par de ojos correctos para ser encontrada. Mientras el sacerdote buscaba en el pasado, Silvano luchaba una batalla en el presente. La influencia del engranaje era insidiosa. Su resentimiento, antes una brasa fría, se había convertido en un incendio de paranoia. Cada conversación susurrada en el pueblo era sobre él. Cada mirada de soslayo, una acusación. Se convenció de que todos sabían lo que había hecho, que el fantasma de Elodia Montenegro había delatado su profanación. Su amargura ya no se dirigía a los ricos, sino a sí mismo. Se veía como un monstruo, un profanador maldito. La culpa, magnificada por la energía del artefacto, era un ácido que disolvía su cordura, dejándolo en un estado de terror constante y debilitante. El mundo exterior se había convertido en un reflejo de su infierno interior. La revelación llegó para el padre Ismael no en un registro oficial, sino en un acto de descubrimiento casi accidental. Detrás de una estantería de libros de teología que parecía no haberse movido en décadas, encontró una sección del muro que sonaba hueca. Con la ayuda de un viejo candelabro de hierro, hizo palanca y retiró una piedra suelta, revelando un pequeño nicho oculto. Dentro, envuelto en un paño de lino manchado por el tiempo, había un único libro. No era un registro parroquial, sino un diario personal, encuadernado en cuero oscuro y cerrado con un broche de plata oxidada. Las páginas eran de un pergamino frágil, y la caligrafía, elegante pero frenética, pertenecía a un sacerdote de mediados del siglo XVIII, un predecesor cuyo nombre había sido borrado de la historia oficial de la parroquia. Silvano decidió que debía deshacerse de la fuente de su tormento.
En la oscuridad previa al amanecer, corrió hacia el viejo pozo en las afueras del pueblo y con un grito de frustración, arrojó el engranaje a la negrura acuosa. El sonido de la pequeña pieza golpeando el agua fue un alivio efímero. Regresó a su choza, exhausto, pero con una pizca de esperanza, y se derrumbó en su catre. Sin embargo, al despertar horas después, el horror regresó con una fuerza devastadora. Sobre su almohada, limpio y seco, reposaba el diminuto engranaje de latón, zumbando suavemente como si se burlara de su intento de escape. La pieza no podía ser desechada. Estaba atada a él, una extensión de su crimen que ahora se había convertido en su carcelero. Con manos temblorosas, el padre Ismael abrió el diario prohibido. Las primeras páginas describían con detalle la llegada a Real del Monte de una familia de artesanos suizos, los Keller, maestros relojeros y fabricantes de autómatas, a quienes el virreinato había acogido por su excepcional habilidad. Sin embargo, el tono del sacerdote del siglo XVIII pronto se oscureció, pasando de la admiración a la sospecha y luego al horror. Escribió sobre la reclusión de la familia, sus extraños experimentos con péndulos y cristales, y los rumores de que sus prácticas iban más allá de la mecánica y se adentraban en la alquimia y la teurgia. Acusaba a los Keller de herejía, no solo contra la Iglesia, sino contra la naturaleza misma de la vida y la muerte. La paranoia de Silvano alcanzó un nuevo y delirante cenit. Si no podía deshacerse del engranaje, quizás podría destruirlo. Lo colocó sobre un yunque en la herrería abandonada y lo golpeó con un martillo con toda su fuerza. El metal del martillo rebotó con un sonido agudo, dejando el engranaje completamente intacto, sin una sola abolladura, mientras la cabeza del martillo se agrietaba. Intentó fundirlo en su pequeña fragua, pero el latón refulgió con una luz blanca y se negó a derretirse, enfriándose al instante en cuanto lo retiraba del fuego. El engranaje no era un simple objeto metálico, era indestructible, inmune a sus desesperados intentos por aniquilarlo. Comprendió con una certeza aterradora que la única forma de escapar de él era la muerte. La entrada más escalofriante del diario era la que describía la obra maestra blasfema de los Keller. El sacerdote la llamó la Lamentum Machina, la máquina del lamento. Según sus notas febriles, era un artefacto diseñado con un propósito impío: cosechar y almacenar la esencia misma del duelo humano. Los Keller creían que la pena, la emoción más pura y potente, era una forma de energía que podía ser recolectada y contenida. El diario describía el mecanismo como un corazón artificial de latón y cristal que, una vez activado por un acto de gran dolor, comenzaría a alimentarse de la tristeza circundante, extrayéndola de las almas de los vivos. El sacerdote del pasado la denunciaba como una abominación, una trampa para el alma que pervertía el sagrado proceso del luto. El padre Ismael cerró el diario, con el corazón martillándole en el pecho. Lampo Lamentum Machina, las flores marchitas, la plaga de la tristeza, la muerte súbita de Elodia Montenegro. Las piezas del rompecabezas encajaron con un chasquido aterrador. La familia Montenegro tenía ascendencia suiza. Lo había leído en los registros de bautismo. Era posible que hubieran heredado no solo la fortuna, sino también el secreto oscuro de sus ancestros. El entierro opulento no habría sido para Elodia, sino para el artefacto. La melancolía de la joven no fue la causa de su muerte, sino quizás la primera víctima del mecanismo, el sacrificio inicial necesario para activarlo. La tumba no contenía un cuerpo, contenía un parásito. El zumbido que antes solo Silvano y unos pocos habitantes sensibles percibían, ahora parecía haberse intensificado. En las noches más silenciosas, era una nota grave y persistente que vibraba a través del suelo de todo el pueblo, una resonancia física de la pena colectiva que la máquina estaba cosechando. La gente se acostumbró a la sensación, atribuyéndola a la actividad en las minas más profundas, sin saber que el sonido era el latido de un corazón mecánico que se alimentaba de su desesperanza. Para el padre Ismael, que ahora conocía la verdad, ese zumbido era el sonido más aterrador del mundo, el ronroneo de una bestia satisfecha mientras devoraba lentamente el espíritu de su rebaño. Armado con este conocimiento terrible,
El sacerdote supo que su siguiente paso debía llevarlo al epicentro de la plaga, el Panteón Inglés. Y solo había un hombre que conocía cada secreto de esa tierra sagrada y profanada. Un hombre cuya presencia, siempre solitaria, ahora le parecía sospechosa. Necesitaba hablar con Silvano. No lo abordó como un acusador, sino como un pastor preocupado. Lo encontró al atardecer, terminando de cavar una nueva fosa, la tumba de otra víctima de la pena. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos en cuencas oscuras, y se movía con la rigidez de un hombre perseguido por demonios. Silvano, comenzó el padre Ismael con una voz suave pero firme, que cortó el aire frío. He notado que la tristeza en este pueblo es más profunda de lo normal. Como hombre que trabaja tan cerca del descanso y del duelo, ¿has percibido algo inusual en el cementerio últimamente? ¿Algún fenómeno extraño desde el entierro de la joven Montenegro? La pregunta era una sonda, lanzada con cuidado a las aguas turbias del alma del sepulturero. Ismael observó cada microexpresión en el rostro de Silvano, buscando una fisura en su máscara de indiferencia. El terror se apoderó de Silvano. La pregunta directa del sacerdote fue como un reflector que iluminó todos los rincones oscuros de su conciencia. En su mente paranoica, la pregunta no era una indagación, sino una acusación directa. Vio la horca, el ostracismo, la condena eterna. El engranaje en su bolsillo pareció vibrar con más fuerza, inundándolo con una oleada de miedo puro que le robó el aliento. La verdad pugnaba por salir, un grito ahogado de confesión que podría liberarlo, pero el miedo a las consecuencias, magnificado por la influencia de la máquina, era más fuerte que su deseo de redención. Mirando al suelo, evitando los ojos inquisitivos del padre Ismael, Silvano sacudió la cabeza lentamente. «No, padre», mintió, y su voz fue un graznido áspero, el sonido de la tierra seca, nada fuera de lo común, solo la tristeza de siempre. La gente muere, el pueblo llora, es el ciclo de la vida y la muerte, nada más. Cada palabra era una palada de tierra que arrojaba sobre su propia alma, enterrándose más y más profundo en su secreto. La mentira colgó en el aire entre ellos, densa y fría como la niebla que comenzaba a descender sobre el cementerio. El sacerdote asintió lentamente, aunque sus ojos no reflejaban aceptación. La evasión de Silvano y el pánico apenas contenido en su mirada eran más elocuentes que cualquier confesión. Ismael sabía que el sepulturero estaba mintiendo. No sabía qué papel había jugado en la tragedia, pero estaba seguro de que era una pieza clave. La mentira no disipó las sospechas del sacerdote, las confirmó y las solidificó. Ahora estaba seguro de que no solo luchaba contra un artefacto antiguo, sino también contra los secretos de los hombres vivos. Silvano observó al padre Ismael alejarse entre las tumbas y por primera vez desde que encontró el engranaje, sintió algo además del miedo y la paranoia, una punzada de culpa abrumadora. Al mentirle al único hombre que podría haberlo ayudado, había cerrado su última vía de escape. Estaba completamente solo con su tormento. El zumbido del engranaje en su bolsillo pareció aumentar de volumen, transformándose en un eco burlón de su mentira. Había elegido el silencio para protegerse, pero con ese silencio había sellado su propio destino y quizás el de todo Real del Monte. La investigación del padre Ismael había concluido, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Tenía la teoría, la evidencia histórica y un sospechoso que se negaba a hablar. Ahora debía encontrar la forma de enfrentar un horror que había permanecido dormido durante más de un siglo. Un enemigo que no era de carne y hueso, sino de metal, cristal y la pura esencia del dolor humano. La noche caía sobre Real del Monte, y con ella, la certeza de que el enfrentamiento final era inevitable y se libraría en la tierra profanada del Panteón Inglés. La verdad había sido desenterrada, pero el horror seguía activo, latiendo bajo tierra. La mentira de Silvano no engañó al padre Ismael. Al contrario, fue la confirmación que necesitaba. La evasiva temerosa del sepulturero era una confesión en sí misma. El sacerdote comprendió que el tiempo de las preguntas había terminado. La noche había caído de nuevo sobre Real del Monte, y con ella, una urgencia febril se apoderó del clérigo. No podía esperar al amanecer.
Dejando el cementerio atrás, se dirigió con paso decidido hacia la humilde choza de Silvano, un punto de miseria en las afueras del pueblo. La confrontación ya no sería una sonda, sino un bisturí. Debía cortar hasta el hueso del secreto para extirpar la infección que estaba matando a su rebaño. El destino de todo el pueblo dependía de romper el silencio de un solo hombre aterrorizado. Encontró a Silvano acurrucado en un rincón de su choza, temblando incontrolablemente a pesar del calor de una fogata miserable. La figura del sacerdote, recortada en el umbral, fue para el sepulturero la aparición de un juez final. El padre Ismael no pronunció una acusación, sino una verdad irrefutable. No enterraron a Elodia Montenegro en ese sarcófago, ¿verdad, Silvano? Enterraron algo más, algo que usted despertó. La frase, dicha con una calma gélida, destrozó las últimas defensas del sepulturero. La combinación de la autoridad del sacerdote y el tormento incesante que emanaba del engranaje en su bolsillo rompieron su voluntad. La presa de su terror se resquebrajó, y la verdad brotó en un torrente de palabras atropelladas y sollozos. Silvano confesó todo. Su voz, quebrada por la histeria, narró la historia de su codicia, la planificación meticulosa de la profanación y el horror del descubrimiento. Describió la máquina imposible, el frío antinatural y la oleada de desesperación que lo había inundado. Luego, con manos temblorosas, sacó el pequeño engranaje de su bolsillo y lo arrojó al suelo entre ellos. La diminuta pieza de latón zumbaba visiblemente sobre la tierra apisonada, emitiendo una luz tenue y enfermiza. «¡Está vivo, padre!», gritó. «He intentado destruirlo, desecharlo, pero siempre vuelve. Me está volviendo loco. Está dentro de mi cabeza. Por el amor de Dios, sáquelo de mí». Absolución, un exorcismo, lo que sea. Su confesión no era un acto de arrepentimiento, sino el aullido de un animal atrapado. El padre Ismael miró al hombre destrozado y luego al objeto impío que vibraba en el suelo. En ese instante, su juicio se transformó en una compasión sombría. Silvano no era el monstruo que había imaginado, era la primera víctima directa del artefacto, un hombre cuya propia debilidad había sido utilizada como catalizador. La máquina lo había infectado, magnificando su culpa hasta convertirla en una tortura. El sacerdote recogió el engranaje con un pañuelo. El metal estaba extrañamente caliente, vibrando como un insecto atrapado. «Un exorcismo no servirá de nada, Silvano. No estamos tratando con un demonio, sino con una plaga mecánica», dijo con gravedad. «La única forma de liberarte a ti y al pueblo es enfrentar la fuente. Debemos volver a esa tumba, ahora mismo, juntos». El regreso al panteón inglés fue una procesión de dos almas hacia el infierno. Silvano, ahora un espectro tembloroso, caminaba delante, su farol arrojando sombras danzantes que parecían burlarse de él. Cada crujido de una rama, cada silbido del viento, lo hacía estremecerse. El padre Ismael lo seguía de cerca, con el pesado crucifijo de hierro de la iglesia en una mano y el diario del siglo XVIII en la otra. El aire en el cementerio era casi irrespirable, denso y cargado de electricidad estática. El zumbido infrasónico que antes era una molestia sutil, ahora era una presión constante en sus oídos y pecho, el latido palpable de la tierra profanada. Era el sonido del hambre de la máquina, que había crecido hasta impregnar cada partícula del lugar. Llegaron ante la fachada blanca y fantasmal del mausoleo de los Montenegro. La puerta de bronce, que Silvano había forzado días antes, se abrió con un gemido prolongado, como el de un moribundo. El frío que emanaba del interior era físico, una ráfaga que les robó el aliento y llevaba consigo el hedor metálico y ozónico del artefacto. Adentro, la oscuridad era casi absoluta, pero no silenciosa. El zumbido era tan intenso que las paredes de mármol parecían vibrar al unísono. Con un esfuerzo combinado, usando las herramientas de Silvano como palancas, empujaron de nuevo la losa de piedra del sarcófago. El chirrido fue agónico, un grito de protesta contra la revelación inminente. El padre Ismael se preparó, recitando una oración silenciosa, mientras la negrura del interior quedaba expuesta una vez más. Lo que la luz del farol reveló hizo que la descripción de Silvano pareciera un cuento infantil.
La Lamentum Machina había sufrido una transformación grotesca. Ya no era solo una construcción de latón y madera. Había crecido. Unas hebras oscuras, similares a venas o raíces, se habían extendido desde la base del artefacto, aferrándose a las paredes interiores del ataúd, como si estuviera echando raíces en su lecho de muerte. Los tubos de cristal ya no pulsaban con una luz tenue, sino que ardían con un resplandor azulado y brillante, tan intenso que dolía mirarlo. Y el sonido, el zumbido se había convertido en un gemido audible y polifónico, una cacofonía que sonaba como los lamentos superpuestos de cientos de dolientes, una sinfonía mecánica de la pena. En ese instante, el padre Ismael comprendió la verdad más profunda y terrible del diario. El sacerdote del siglo XVIII se había equivocado en un detalle crucial, un error que cambiaba la naturaleza de la amenaza por completo. La máquina no era un simple contenedor, no se limitaba a almacenar el duelo. Era un procesador, un amplificador. La Lamentum Machina consumía la tristeza del pueblo, la metabolizaba y luego la proyectaba de nuevo hacia la comunidad, magnificada, creando un eco de desesperación que generaba un luto aún más profundo y fértil. Era un ciclo parasitario perfecto, un bucle de retroalimentación de dolor que no solo se alimentaba de la fuerza vital de los vivos, sino que los inducía a producir más de su propio alimento. No es un archivo de almas, es un depredador, susurró el sacerdote, su voz llena de una mezcla de asombro y horror. Se dio cuenta de que cerrar la tumba de nuevo no serviría de nada. La máquina seguiría creciendo, su influencia expandiéndose hasta que Real del Monte no fuera más que una cáscara vacía, un pueblo de cuerpos sin alma. La única solución era la aniquilación. Debían destruir el motor, romper el corazón de la abominación antes de que consumiera por completo la voluntad de vivir de toda la región. No había negociación posible con una plaga así. Tomó el pesado crucifijo de hierro con ambas manos, no como un símbolo de fe, sino como el martillo que debía ejecutar una sentencia de muerte. En el momento en que el padre Ismael levantó el crucifijo para golpear, el artefacto contraatacó. No hubo un movimiento físico, ni un tentáculo mecánico que se abalanzara sobre ellos. La defensa fue invisible, silenciosa y absolutamente devastadora. Una ola de desesperanza pura, una marea psíquica de una potencia inconcebible, surgió del sarcófago y se estrelló contra sus mentes. Era la totalidad de la pena recolectada y magnificada, concentrada en un único y aplastante golpe. Fue un ataque directo a sus almas, diseñado para apagar cualquier chispa de esperanza, cualquier vestigio de voluntad, y dejarlos ahogados en un océano de su propia miseria magnificada. La batalla ya no era física, era por el derecho a seguir existiendo. Para Silvano, el asalto fue instantáneo y total. Su mente se inundó con visiones de su propia condena. Se vio a sí mismo muriendo en la más abyecta soledad, su cuerpo descomponiéndose en su choza durante semanas, antes de ser encontrado. Vio los rostros de todos los muertos que había profanado, no como espectros acusadores, sino con una infinita lástima que era aún más insoportable. Sintió la certeza absoluta de que su vida había sido un desperdicio, una suma de actos mezquinos que no conducían a nada más que a un olvido frío y eterno. El peso de su propia insignificancia lo aplastó, se derrumbó en el suelo de mármol, acurrucado en posición fetal, sollozando sin control, completamente quebrado por una certeza de desesperanza que la máquina había fabricado para él. El padre Ismael, a pesar de su fe, fue golpeado con la misma brutalidad. Las visiones que lo asaltaron atacaron el núcleo mismo de su vocación. Vio su iglesia vacía, las bancas cubiertas de polvo, y escuchó el eco de sus propias oraciones en un silencio absoluto, sin respuesta. Vio los rostros de sus feligreses, no solo tristes, sino mirándolo con una acusación vacía, culpándolo por su fracaso en protegerlos. Sintió la duda como un veneno helado, la idea de que su Dios era indiferente o, peor aún, impotente ante un mal tan tangible y mecánico. La desesperanza lo inundó, la sensación de que su lucha era inútil, que estaba solo contra una máquina que se alimentaba de la ausencia de Dios. Sus rodillas se doblaron,
El crucifijo casi se le cae de las manos. Ambos hombres estaban al borde del colapso, paralizados en el fango psíquico de la máquina. Silvano ya se había rendido, perdido en su propio infierno personal. El padre Ismael estaba a un segundo de unirse a él, pero mientras sus dedos se aflojaban, la textura fría y sólida del crucifijo de hierro actuó como un ancla en la tormenta de su mente. El peso del metal lo devolvió a la realidad. No fue una visión divina lo que lo salvó, sino un pensamiento simple y desafiante. Esta desesperación no era suya, era una falsificación, una emoción fabricada. La máquina pervertía el sagrado acto del duelo, y esa blasfemia encendió en él una ira justa que quemó la niebla de la desesperanza. Su fe no fue restaurada por un milagro, sino por un acto de pura voluntad humana contra lo inhumano. Con un grito que era una mezcla de oración desesperada y furia primordial, el padre Ismael se levantó, empujando contra la marea de visiones. Ignoró los rostros acusadores y el silencio de los cielos, enfocando toda su existencia en un solo punto. La máquina, con todo su poder, solo podía imitar la emoción. Él poseía la fuente real. Levantó el crucifijo de hierro por encima de su cabeza, el metal oscuro recortado contra la luz azul y pulsante del artefacto. No apuntó a los engranajes ni a los mecanismos complejos. Su objetivo era el corazón de la abominación, la cámara central de cristal donde la luz era más brillante, donde los lamentos audibles parecían nacer. Con toda la fuerza de su cuerpo y su espíritu renovado, descargó el golpe final. El golpe del crucifijo de hierro contra el cristal fue un sonido que desafió la física, una mezcla del repique de una campana de iglesia y el quebrarse de un hueso. Por un instante, el resplandor azul del interior se intensificó hasta convertirse en una luz blanca y cegadora, y un chillido inhumano, agudo y metálico, brotó del artefacto, un lamento de agonía mecánica que pareció rasgar el velo de la realidad. Padre Ismael y Silvano se cubrieron los oídos, arrojados hacia atrás por la pura fuerza sónica de la explosión. Luego, tan rápido como comenzó, el sonido cesó. La máquina, con su intrincada red de engranajes y tubos, se desmoronó sobre sí misma. El latón se convirtió en polvo verdoso, la madera se astilló en fibras muertas y el cristal se pulverizó en una arena fina y oscura. En menos de un segundo, la abominación se había reducido a un montón de detritos inertes y sin sentido en el fondo del sarcófago de piedra. Inmediatamente después del chillido, un silencio absoluto y profundo cayó sobre el panteón inglés. No era el silencio opresivo que había plagado al pueblo, sino una quietud pacífica y sanadora. La presión en el aire desapareció. El zumbido constante que vibraba en sus huesos se desvaneció. El frío antinatural se disipó, reemplazado por la simple y honesta frialdad de la noche en la sierra. Padre Ismael se puso de pie, respirando hondo por primera vez en lo que parecieron semanas, sintiendo el aire limpio y puro en sus pulmones. La sensación fue de una liberación tan profunda que casi lo hizo llorar. Era como si un peso invisible hubiera sido levantado no solo de sus hombros, sino del alma misma de la tierra. La plaga había terminado, el depredador había muerto, y su reinado de tristeza había concluido en un estallido de luz y un suspiro de polvo. Mientras el alivio comenzaba a sentirse en todo Real del Monte, para Silvano no hubo paz. La destrucción de la máquina no borró su culpa. Por el contrario, la dejó desnuda, despojada del eco amplificador del artefacto. Ahora sentía su propia transgresión en su forma más pura y corrosiva, el recuerdo de su codicia, la profanación y el horror que había desatado cayeron sobre él con un peso insoportable. No sintió la liberación que experimentó el sacerdote, sintió la carga completa de su pecado. Mientras el padre Ismael ofrecía una oración de agradecimiento sobre los restos de la máquina, Silvano se deslizó silenciosamente fuera del mausoleo y desapareció en la noche. Nadie en Real del Monte lo volvió a ver jamás. Se convirtió en un fantasma, una historia susurrada sobre un sepulturero que se desvaneció, absorbido por su propia culpa, sin dejar rastro alguno más que las herramientas olvidadas, junto a una tumba vacía. A la mañana siguiente,
El pueblo de Real del Monte despertó como si saliera de una larga y febril pesadilla. La gente abrió sus ventanas no a un mundo gris y apático, sino a uno donde los colores parecían más vivos y el aire más ligero. Los sonidos familiares del pueblo, antes amortiguados, regresaron con una claridad sorprendente. El repique de las campanas de la iglesia, las voces de los niños jugando, el silbato distante del tren minero. Una viuda que no había sonreído en meses se encontró tarareando una vieja canción. Un minero que había perdido toda esperanza abrazó a su familia con una fuerza renovada. Nadie entendía qué había cambiado, pero la plaga de la tristeza se había levantado. Atribuyeron la milagrosa recuperación a las oraciones del nuevo sacerdote, sin saber nunca la batalla literal que se había librado por sus almas en la oscuridad del cementerio. El padre Ismael se convirtió en el custodio silencioso de la terrible verdad. Con la ayuda de un par de acólitos de confianza, a quienes solo les contó una fracción de la historia, selló permanentemente el mausoleo de los Montenegro, consagrando el lugar con agua bendita y oraciones para contener cualquier residuo del mal. Luego, en la soledad de su estudio, abrió el diario prohibido del sacerdote del siglo XVIII y añadió su propio capítulo, detallando el descubrimiento, la confrontación y la destrucción de la Lamentum Machina. Una vez terminado, envolvió el libro de nuevo en su paño de lino y lo devolvió a su nicho secreto, convencido de que la humanidad no estaba preparada para saber que el duelo podía dar a luz a monstruos mecánicos. Su fe, aunque probada, había sido forjada en un fuego diferente, uno que entendía que a veces el mayor acto de piedad es el olvido. Con el tiempo, la historia real se disolvió en el crisol del folclore. El recuerdo del terror se transformó en la leyenda susurrada de la plaga del alma. Los detalles se perdieron y se distorsionaron. Algunos decían que un sepulturero avaro había sido castigado por los espíritus. Otros, que la familia Montenegro había traído una maldición del viejo continente. La máquina fue olvidada por completo. El mausoleo, ahora sellado y evitado por todos, comenzó un lento proceso de decadencia. La familia Montenegro, sin descendencia directa que cuidara de su legado, se desvaneció de la historia del pueblo. Su opulento monumento a la vanidad fue consumido por la naturaleza, sus muros de mármol agrietándose bajo el peso del musgo y la indiferencia. Un cascarón vacío cuyo propósito original se había perdido para siempre en los anales del mito. Hoy, más de un siglo después, el lugar donde una vez se erigió el mausoleo es apenas una mancha de tierra irregular en una sección olvidada del panteón inglés. Los lugareños, sin saber por qué, todavía evitan la zona. La llaman el claro triste. Los ancianos advierten a los niños que no jueguen allí, diciendo que el suelo siempre está frío, incluso en los días más calurosos de verano. Algunos jóvenes audaces, en busca de emociones, afirman haber sentido una extraña vibración bajo sus pies al pasar por allí en la noche, o haber escuchado un zumbido bajo, casi imperceptible, que el viento no puede explicar. El eco de la máquina perdura no como una amenaza, sino como una cicatriz en el paisaje, un recordatorio inconsciente de un horror que la memoria colectiva ha preferido enterrar 2 veces. La existencia de la Lamentum Machina plantea una pregunta inquietante que trasciende el tiempo y el lugar. Fue una blasfemia, una perversión de la emoción más fundamentalmente humana, el duelo. Al consumir y amplificar la pena, creó un infierno en la tierra. Su destrucción fue necesaria para la supervivencia. Sin embargo, con su final también llegó el olvido colectivo. El pueblo sanó porque olvidó la verdadera profundidad de su sufrimiento y la causa de su catástrofe. Esto nos lleva a la paradoja final de la historia de Real del Monte. Si la pena puede dar vida a lo imposible, alimentando horrores mecánicos y devorando almas, ¿es el olvido la única salvación posible? ¿O es, en sí mismo, la traición definitiva a aquellos cuyo dolor fue tan grande que casi rompió el mundo? La cámara nos lleva una última vez a ese claro triste en el presente. El sol de la tarde se filtra a través de los árboles, iluminando el polvo que flota en el aire. Vemos a un niño pequeño, tal vez de unos 7 años, que se ha alejado de su familia. Se acerca con curiosidad a la tierra
sin marcar donde una vez yació el sarcófago. No hay miedo en su rostro, solo una extraña y tranquila fascinación. Se agacha y, de entre la hierba, arranca una pequeña flor silvestre de un color violeta brillante. Con un gesto simple y puro, la coloca en el centro del claro. No es una ofrenda de dolor, ni un acto de luto. Es un simple gesto de recuerdo, un reconocimiento silencioso de que algo importante sucedió allí. Es la prueba de que, aunque el horror se olvide, la humanidad siempre encuentra una manera de sanar y recordar. La historia de Silvano y la máquina del duelo es un capítulo perdido, un testimonio de que los horrores más profundos a menudo nacen de las intenciones más humanas, distorsionadas por la tecnología y la soberbia. El archivo de la historia está lleno de estas advertencias susurradas, esperando ser redescubiertas. Para garantizar que los capítulos más oscuros de nuestro pasado nunca se borren por completo y para ayudarnos a preservar el archivo de las sombras, suscríbete y únete a nuestra vigilia. Tu presencia asegura que estas voces nunca se silencien del todo.